Primera de Corintios 15, del 20 al 26. Hoy en Domingo de Cristo Rey hablaremos un poco de la importancia de la certeza en la fe cristiana. Conocemos personas, yo conozco personalmente, a personas que han renunciado a su trabajo porque le aseguraron otro. Renuncian a su trabajo y el otro no se dio. Terrible. Terrible. O lo que pasó en las elecciones en Argentina. Eso sí me estuvo muy gracioso. Había un caballero, filósofo argentino, que parece que tiene el ego del tamaño de Argentina, y decía que si Javier Milei ganaba, imagínense, un filósofo argentino de una edad considerable, yo le pondría 79, 80 años, un hombre muy preparado, y él mostró su biblioteca de 5.000 o 6.000 tomos, y él anunciaba por las redes sociales que si Javier Milei ganaba, él iba a quemar toda su biblioteca. Por eso le digo que tiene el ego más grande que Argentina, que Argentina es grande. Y entonces enseñó su diploma de Harvard. Yo creo que eso era lo que él quería, pero está bien. Y decía que iba a quemar su diploma de Harvard. Todo el mundo está esperando su fogata. Otro dijo que no iba a componer más ni iba a cantar más. Muchos agradecían que no compusiera más porque no sabía componer. Pero dijo que iba a seguir cantando, lamentablemente para nuestros oídos. Otra dijo que se iba del país y le han dicho que cuándo se va. Y así sucesivamente. Los seres humanos, todos, tenemos una tendencia a adorar nuestro ego y creer que podemos hacer infantil, en una forma infantil, decirle a otros, si no se hace como yo, me llevo el bate y la bola. Y creemos que la gente va a obedecer. Y creemos que podemos acobardar a los seres humanos. Y creemos que los podemos manipular. Y muchos no entienden que no hay certeza de ninguna clase en el ser humano. Que la Escritura es clara que maldito el hombre que confía en otro hombre. Y muchas veces porque hemos sido renovados por el Espíritu de Dios y somos hombres y mujeres reformados, que nuestro sí es sí y nuestro no es no, creemos que todo el mundo va a ser igual. Y lamentablemente eso no es así. Nos llevamos sorpresa tras sorpresa. Entonces, el apóstol Pablo, después de haber escrito esta carta dura de Primera de Corintios, nos habla de unas certezas que tenemos que tener siempre presentes en nuestras vidas. Porque la fe cristiana, a diferencia de lo que yo acabo de citar, la fe cristiana tiene una certeza segura en un evento histórico, el cual tiene unas repercusiones escatológicas que van a tocar nuestras vidas tarde o temprano. Tarde o temprano. Oramos. Señor bueno, gracias te damos. Gracias porque en tu misericordia nos permites exponer tu palabra. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu palabra, por el poder del Espíritu Santo, llegue al corazón de los tuyos. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Sabe? Uno de los problemas en Corinto era que había personas que decían que Cristo no había resucitado. Y por lo tanto, independientemente de cuál era la teología, si puede llamarse teología, que había detrás de ese pensamiento, el apóstol Pablo decide fustigar esa idea. Para eso, escuche bien, hermano,
el apóstol Pablo elabora una doctrina de resurrección y vida eterna que no estaba contemplada en el Antiguo Testamento como la vemos en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo, utilizando su autoridad apostólica e inspirado por el Espíritu Santo, le pone unos puntos a las íes, ¿verdad?, de la importancia escatológica de la resurrección de Cristo. En el versículo 20, el apóstol Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Y qué significa primicia de los que durmieron? Que Cristo es el primer resucitado, escuche bien, que no va a volver a morir y resucita con un cuerpo glorificado. Antes de Cristo hubo resurrecciones, pero eran resurrecciones para volver a morir. Las resurrecciones en el Antiguo Testamento y las resurrecciones en el Nuevo Testamento. Lázaro, la hija de Jairo, por lo menos las que tenemos, ¿verdad? El hijo de la viuda de Naín, las resurrecciones de Elías, de Eliseo. Bueno, en fin, todas esas resurrecciones, la gente volvía a la vida en un acto milagroso y portentoso, pero volvían a morir. Volvían como seres humanos débiles, propensos a la muerte. Y en ese sentido, solamente eran ¿qué? Señales de lo que iba a ocurrir al final de los tiempos. Señales y afirmaciones doctrinales de que Dios tiene control de la vida y de la muerte. Que Dios es el único que puede resucitar. Eso también tiene que estar bien claro. Yo, mis hermanos, ninguna religión puede reclamar que puede resucitar a nadie. A nadie. Dios solamente puede resucitar. Dios es el único que da vida. Dios es el único que comienza o pone a funcionar y sana los órganos para que haya vida. Toda religión que reclame que su gurú o su fundador o su patán haya resucitado a alguien, miente descaradamente. Y el que lo crea es un tonto. Ahora, Cristo resucita en cuerpo glorificado para no ver nuevamente la muerte. Y habla el apóstol Pablo que es primicia de los que durmieron ese hecho. ¿Qué significa? Que así como Cristo resucitó, no solamente el ejemplo, sino la fuerza por la cual fue resucitado, así todo aquel que cree en Cristo resucitará. ¿Y por qué ocurre esto? Mira el versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces uno se pregunta, ¿en qué sentido por medio de Cristo llegó la resurrección de los muertos si ya existían resurrecciones? Y es que la resurrección de Cristo nos garantiza que nosotros vamos a vencer la muerte. Recuerde, las otras resurrecciones no nos garantizaban nada. Todas esas personas volvieron a morir. Pero en el caso de Cristo, viene a vencer la muerte y a decirnos con el acto de la resurrección que nosotros vamos a resucitar también. En pocas palabras, aunque Adán quebranta la ley de Dios y trae la muerte no es el final. Y nosotros, los creyentes, tenemos que entender unas palabras duritas, pero que son la verdad. El Evangelio nunca nos prometió tener una vida placentera.
Algunos la han tenido, ¿verdad? Tenido vidas placenteras. Pero la mayoría de los creyentes han tenido vidas difíciles. Vidas que han enfrentado persecución y muerte. Cristianos, por ejemplo, en el circo romano, oyendo, porque no es lo mismo decir, o yo decirme a mí, o yo decirle a ustedes, la muerte se acerca a nuestras vidas, que usted esté en el circo romano oyendo los rugidos de los leones y que los huesos se están quebrantando de los primeros hermanos que tiraron al ruedo y a usted le toca. No es lo mismo oír los gritos de los creyentes o los cánticos, como dice la historia. Nunca será lo mismo. Por eso, la certeza que aunque la muerte entró por Adán, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, todos nosotros vamos a morir, también en Cristo todos serán vivificados. Y eso tiene dos vertientes que vienen del Evangelio. Cristo nos enseñó que unos resucitarán para vida y otros para muerte. Nuestro trayecto en la vida trae muchas incertidumbres, hermano. Traen cansancios emocionales, traen luchas diarias. Y cuando no seguimos la Escritura, se complican nuestras vidas. Todas nuestras vidas se van a complicar si no seguimos la Escritura. Regularmente no nos gusta el camino que Dios nos marca y buscamos un atajo. Y cuando tomamos ese atajo, que creemos que es la solución inmediata, mejor de la que Dios nos muestra, que es el camino del sufrimiento, cuando llegamos al final del atajo, deseamos haber cogido el camino que Dios nos señaló por la Escritura. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte, dice la Escritura. Y posiblemente usted es un padre o una madre, o ambos, como yo he visto, no estoy diciendo aquí, en otros lares, donde la corrección con su hijo o con su hija le duele mucho en su corazoncito. Y no corrigen a sus hijos como dice la Escritura. Y cuando llega la edad de adolescencia, que ya es tarde para darle la pescosa de mozo, porque ya es tarde, entonces empiezan los lamentos. ¿Sabe? Yo tuve un familiar que vino a hablar conmigo, ya murió. Yo era el padrino de su hija. Y vino a consultarme qué podía hacer con su hija. Su hija estaba, ¿verdad?, como bolita de ping-pong en campeonato. Y yo le dije, es tarde. Y me dice, ¿por qué es tarde? Bueno, ¿qué vas a hacer? Encerrarla no puedes. Ponerle una cadena en el cuello y tirarla al sótano. Lamentablemente en Puerto Rico no hay sótanos, así que tendrá que ser un cuarto. No puedes. Es restricción a la libertad y ya tiene 18 años. Es tarde. Pero cogiste el camino, el atajo. Se te hacía difícil corregirla cuando pequeña. Se te hacía difícil castigarla como debía ser y cogiste el atajo que no te creara mucho problema emocional en ese momento. Yo le voy a dar mucho amor y ella va a entender. Los pecadores somos tan ingenuos. Era tarde, muy tarde.
Entonces, ¿qué ocurre, hermanos? La Biblia nos enseña que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Y creo que todavía muchos no entienden eso. ¿Sabe lo que es un peregrino? Aquel que se mueve en medio de lo que observa y no es propietario de nada y no se puede apropiar de nada y se tiene que ir moviendo entre enemigos para afirmar lo que él tiene. ¿Sabe? Cuando hablamos de los peregrinos de Plymouth, el famoso Día de Acción de Gracias, etcétera, etcétera, son personas que eran perseguidas en Inglaterra, entre ellos los puritanos. Y ellos entendían que en la tierra donde vivían, que era Inglaterra, su peregrinaje se hacía más difícil y más doloroso. Y decidieron irse de esa tierra y fundar, ¿verdad?, una nación, un pueblo, y hacer un pacto con Dios y todas esas historias que conocemos de los peregrinos. Pero ellos sabían, escuche bien, que aún en esa tierra, donde ellos eran mayoría, donde ellos proclamaban la ley de Dios, ellos sabían que tenían que seguir la disciplina de Dios y obedecer a Dios, porque eran pecadores. Y a la larga y a la postre, siglos después, en este famoso siglo XXI, la gente se ha olvidado de los peregrinos y su pacto. Y ahora el peregrinaje es de nosotros y el caminar es de nosotros. Y que entendamos, ¿verdad?, lo que dice aquí, que aún la muerte nos va a alcanzar, tarde o temprano. Pero ¿qué pasa? Ese peregrinaje, y aquí es que entramos, tiene una certeza, hermano. Yo sí puedo decir, que estoy dispuesto a quemar toda mi biblioteca si Cristo no resucitó. Ya sé que no la tengo que quemar, porque está basada en la certeza de la tumba vacía. Y cuando usted oye personas como el que mencioné en la introducción, estamos hablando de hombres y mujeres que su certeza está en los seres humanos, en el devenir interpretativo de la historia que responde a la izquierda, personas que su certeza es tan endeble como un castillo de naipes y no tienen la certeza, la verdad que significa la tumba vacía y que Cristo haya vencido la muerte. Por eso Pablo habla como habla. Y nos habla de nuestra resurrección, que somos peregrinos en esta tierra, que no debemos atarnos a nada, sabiendo que un día venceremos la muerte. Que la enfermedad va a tocar nuestra puerta un día, que la muerte va a tocar la puerta un día, pero que tenemos la certeza de que vamos a volver a vivir eternamente. Ahora, Pablo, que está dando una escuela tremenda, escatológica aquí, establece un orden. La Escritura, escuche bien, se puede enseñar porque tiene un orden. Oye, hermano, las cosas no es ahí a lo sucusumucu. En la Escritura hay un orden en todo. Por eso Dios es un Dios de pacto, un Dios de promesa y cumplimiento. Por eso usted puede definir el cristianismo, y le decía a los que están tomando las clases de nuevos miembros, por eso hay doctorados en Biblia y en teología, porque en la Escritura hay un orden que podemos estudiar y abrazar. Pablo dice en el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Nuestro Dios es un Dios de orden. Cuando usted ve un desorden en el culto a Dios, cuando usted ve gente tirando sillas, no es broma,
Cuando usted ve gente tirándose contra el piso, no es broma. Cuando usted ve, que fue lo último que vi, que esto estuvo tremendo, me reí, estuve riéndome yo creo que 2 horas y volví y lo ponía para reírme. En un culto empezó así el desorden típico de los cultos paganos, en una iglesia llamada cristiana. Parece que un hermano, pues usted sabe, como es un desorden, se le zafó un puño y le dio a otro y se ha formado. Y el problema es que escaló como si fuera una barra de mala muerte, ¿oyó? Una cantina. Y el hermano le dio al otro y el otro por defender al otro y siguió por ahí. Y lo triste ver a las damas enredadas como si fueran de lucha libre. Así es el desorden. Así es la abominación a Dios. Porque no queremos aceptar el orden de Dios. Porque queremos responder a nuestras emociones en el culto, a nuestros deseos pecaminosos. Y no queremos seguir el orden de Dios. Pero es bien interesante ese video, yo hermano, debe ver si se lo puedo pasar a 2 o 3 por ahí, para que cuando estén tristes, pues lo abren. Y se gozan de toda esa lucha libre que había en ese servicio. No, entonces la persona que lo edita, porque es que usted sabe cómo son los seres humanos, le pone una musiquita atrás, la de el otro falso maestro que hay por ahí, levanta tus manos detrás. De fondo, esa es la musiquita. Y aquello bim bam, y las sillas volando. Y yo en mi casa muerto de la risa. No hay orden. No hay orden. Y el desorden es abominación a Dios. Abominación a Dios. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Cristo el primer resucitado, que no va a morir con cuerpo glorificado, el que vence la muerte por nosotros, así como en Adán nosotros morimos, en Cristo, todo aquel que cree en Cristo será vivificado, dice el apóstol Pablo. Así como la certeza que tenemos de la muerte, así tenemos la certeza que vamos a resucitar. Si usted no la tiene, posiblemente es que no ha conocido a Cristo. Y posiblemente está buscando todavía, tremendo. Pero si usted está ahí ahora y en su corazón te está burlando, mire, la playa está ahí. ¿Qué usted hace aquí? La playa, vaya al yunque. Y después va a los kioscos allí de Luquillo. ¿Qué usted hace aquí? Siempre me pregunto eso. Añade el apóstol Pablo. Luego los que son de Cristo en su venida. Jesucristo vuelve al planeta Tierra como Rey soberano sobre todo lo que existe, para poner a todos sus enemigos como estrado de sus pies. Y en ese mismo momento, nos dice el apóstol Pablo, vamos a resucitar y los que están vivos, sus cuerpos serán transformados. Oiga, escuche lo que viene ahora. Ese es el orden. No hay 3 resurrecciones, no hay 4 venidas. La Biblia no habla de eso, que hay un rapto y después una segunda venida y hay una resurrección aquí, pero hay otra aquí y después la otra. ¿Dónde la Biblia dice eso? Si Pablo lo dice ahí. Mire lo que dicen, este es el orden. Cristo primero y los otros ¿qué? En su venida. Ese es el orden. Si usted le añade a eso, usted se inventó un orden y entonces está en el desorden. Está tirando sillas así como en el culto. El orden es este. Cristo las primicias, dice ahí. Luego los que son de Cristo, nosotros, en su venida. ¿Y qué ocurre después? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Luego el fin, llega el fin. Con la segunda venida de Cristo llega el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Jesucristo volverá al planeta Tierra y viene a reinar con los suyos y viene a imponer su autoridad como vara de hierro, como dice Apocalipsis, sobre todo lo que existe y entregará a su Padre el reino consumado y juzgará a todos porque todo juicio, dice la Escritura, ha sido entregado a Cristo. El Padre a nadie juzga, dice Cristo. Todo juicio
ha entregado al Hijo. Y nuestro Rey poderoso se sentará en su trono y todos los hombres y mujeres, grandes y pequeños, dice Apocalipsis, pasarán frente a Él. Por eso el versículo 25 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Su reino actual que se extiende por la tierra por medio de la iglesia, un día será consumado con su segunda venida en gloria. Y allí, Jesucristo nuestro Rey nos dijo en su vida pública, será el día del lloro y el crujir de dientes. Será tarde. Y muchos se acordarán, caramba, yo estaba ese día en esa iglesia presbiteriana y aunque me dijeron perro muerto, no quise oír el Evangelio de Cristo. Hay muchas formas de decir perro muerto. Y empezará el lloro. Y empezará el clamor que es tarde. Muy tarde. Y los dientes a rechinar. Y como dice Mateo 25, las ovejas irán a la salvación y los condenados al castigo eterno. ¿Sabe, hermano? En Apocalipsis 1:10, y voy a leerlo mejor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Cristo dice, 10 y 11, en adelante. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y describe todas esas iglesias. Porque él era el que tenía la autoridad. Y más adelante, él le dice, yo soy el primero y el último, versículos 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Mire qué interesante. Juan cae como muerto cuando ve a Jesús. ¿Usted oye eso? El orden, la palabra. Cae como muerto. Y por ahí hay gente que escribe libros y desañura con Jesús. Y Juan, que era apóstol, cae como muerto. ¿A quién usted cree que debo creerle? ¿A Juan? ¿O al grupo de payasos que hay por ahí? Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Está vivo. Por eso el versículo 26, la certeza del apóstol Pablo, nos dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Un día viviremos con Él para siempre. Y la muerte, hermano, la muerte será destruida. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en meditación.